Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU conmigo una vez DS. Espero que todos es tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho entretenimiento. Hoy tengo un vídeo súper especial preparado para ustedes. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco DS, precisamente en la vida y los sentimientos de uno de los actores DS queridos y aclamados del momento, Kerem Bürsin. Y es que, como bien indica el título, hoy vamos a hablar sobre esas declaraciones que han encendido las redes y los medios. Kerem Bürsin se sincera, lo extrau más menos amuese de lo que imaginaba. Ya su copyright lo que es tu pensando. Los rumores, las especulaciones, lo tenemos todo a QU, listo para ser analizado. Antes de que nos lancemos de lleno a esta jugosa historia, les quiero pedir un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismes y análisis del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudarán un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Activen también copyright en la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que sin preámbulos, pongámonos superíndice 3 modos y empecemos a desentrar más menos a esta historia. Kerem Bürsin. Su nombre resuena en todo el mundo, desde Turquía hasta copyright rica latina, pasando por Europa. Un actor carismático, talentoso y con una presencia que cautiva a cualquiera que lo vea. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay un hombre con sentimientos, emociones y, aparentemente, una profunda nostalgia. Las declaraciones que han generado todo este revuelo surgieron a partir de una reciente entrevista. No fue una entrevista tradicional, de esas en las que te sientas frente a un periodista y respondes preguntas preestablecidas. No, esta fue una conversación superíndice 3N DS íntima, DS personal, en la que Kerem se permitió superíndice 3 bajar la guardia y mostrar un lado DS vulnerable. Fue una charla relajada, en un ambiente distendido, lejos de los focos y la presión superíndice 3N habitual. De hecho, se rumorea que la entrevista se realizó superíndice 3 en un café copyright tranquilo en Estambul, y que el periodista, que un entrevistador formal, pareció a un amigo cercano, lo que permitió superíndice 3 que Kerem se abriera con mayor facilidad. La pregunta clave, la que encendió superíndice 3 la mecha de todos los rumores, giraba en torno a sus relaciones pasadas. Le preguntaron de manera sutil pero directa sobre su relación superíndice 3N con Ande Eru Parrafoel, su expareja y CEO protagonista de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm. No se trataba de una pregunta sorpresiva, por supuesto. Ande y Kerem siempre serú, un tema de conversación superíndice 3N recurrente y la prensa, así como los fans, siempre estarán interesados en conocer su opinión superíndice 3N sobre el tema. La pregunta, sin embargo, estaba formulada de manera inteligente, sin caer en el morbo ni en la indiscreción superíndice 3N, lo que facilitó superíndice 3 que Kerem respondiera con sinceridad. Recordemos que Ande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó superíndice 3 las pantallas, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación superíndice 3N, que duró superíndice 3 poco de una o más menos fue un torbellino de emociones, viajes, alfombras rojas y muestras de cariño más menos que acuan suspirar a sus fans. Desde escapadas románticas a las Maldivas hasta tiernos mensajes en redes sociales, cada momento de su relación superíndice 3N era documentado y celebrado por sus seguidores. Incluso llegaron a aparecer rumores de compromiso, aunque nunca fueron confirmados. La intensidad de su relación superíndice 3N fue tal que muchos pensaron que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele ocurrir, las relaciones a veces llegan a su fin. Y la de Ande y Kerem no fue la excepción superíndice 3N. Su ruptura, que se confirmó superíndice 3 a principios de 2022, dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Las razones de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claras, pero se especuló superíndice 3 con diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida y profesionales. Algunos medios apuntaron a que la intensa agenda laboral de ambos, sumada a la presión superíndice 3N mediática, habrá desgastado la relación superíndice 3N. Otros, osados, hablaron de celos profesionales y de la dificultad de compatibilizar sus ambiciones.
Lo cierto es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones de su separación superíndice 3N siguen siendo un misterio. Volviendo a la entrevista, la respuesta de Kerem a la pregunta sobre Ande fue lo que desató superíndice 3 toda la tormenta. Con una mirada introspectiva y un tono de voz cargado de emoción superíndice 3N, Kerem respondió superíndice 3, parafraseando un poco, que hay personas que dejan una huella imborrable en tu vida. Experiencias que te marcan para siempre. Y echo de menos muchas cosas. Ese de lo que imaginaba. La respuesta no fue inmediata, sino que estuvo precedida por un largo silencio, como si Kerem estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Se notaba que era un tema delicado, que le tocaba fibras sensibles. Esta frase, lo estrau más menos ese de lo que imaginaba, fue la que resonó superíndice 3 con fuerza en los medios y en las redes sociales. ¿A qué copyright en se refiero a Kerem? ¿Se refiero específicamente a Ande, o a las experiencias vividas durante su relación superíndice 3N? La ambigüedad de la respuesta dejó superíndice 3 la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Y como era de esperar, cada uno interpretó superíndice 3 la frase a su manera, dependiendo de sus propias esperanzas y deseos. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans de la expareja, conocidos como Anker, se ilusionaron con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Los comentarios inundaron Twitter, Instagram y TikTok, con mensajes de apoyo, esperanza y análisis exhaustivos de cada palabra y gesto de Kerem en la entrevista. Se crearon hilos quilomu copyright tricos en Twitter analizando el lenguaje corporal de Kerem durante la entrevista, buscando pistas que pudieran indicar un posible acercamiento con Ande. Se compartieron fotos y vídeos de la pareja en sus mejores momentos, recordando la magia que compartúan. El hashtag #Anker volverá a ser real se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial en cuestión superíndice 3N de horas. Pero también copyright N hubo críticas y escepticismo. Algunos argumentaron que Kerem simplemente estaba siendo amable y corto copyright S, y que no había que darle mayor importancia a sus palabras. Otros, cúnicos, sugirieron que se trataba de una estrategia de marketing para generar atención superíndice 3 en medio tica. Incluso algunos acusaron a Kerem de estar utilizando a Ande para promocionar sus superíndice 3 proyectos. La polarización superíndice 3N en redes sociales fue evidente con intensos debates entre los que creían en una posible reconciliación superíndice 3N y los que consideraban que todo era una farsa. Lo cierto es que independientemente de la intención superíndice 3N de Kerem, sus palabras tuvieron un impacto significativo. Y es que la historia de Ande y Kerem sigue siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3N, aunque breve, fue intensa y apasionada, y dejó superíndice 3 una marca imborrable tanto en sus vidas como en la de sus fans. Y aunque haya pasado tiempo desde su ruptura, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria colectiva. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo esta situación superíndice 3N. Copyright significa realmente estrau más menos ar. La palabra puede abarcar muchas cosas. Se puede estrau más menos ar la compau más menos ua, las risas, las conversaciones, los momentos compartidos. Se puede estrau más menos ar la intimidad, la conexión superíndice 3N emocional, la sensación superíndice 3N de ser comprendido y amado incondicionalmente. Se puede estrau más menos ar, incluso la rutina compartida, los pequeños más menos os gestos cotidianos que construyen una relación superíndice 3N. En el caso de Kerem, es probable que estrau más menos todo eso y S. No olvidemos que con diéresis copyright L y Ande compartieron mucho S que una relación superíndice 3N sentimental. Trabajaron juntos en una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Pasaron horas y horas juntos en el set de grabación superíndice 3N, viajaron por el mundo promocionando la serie, compartieron momentos íntimos y personales. Fueron testigos del ascenso del otro, se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, celebraron juntos sus logros. Su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 el plano sentimental y se convirtió superíndice 3 en una amistad su superíndice 3 lida y un compau más menos erismo inquebrantable. Es inevitable que después copyright ese de una experiencia a su, que de un vacuo. Una sensación superíndice 3N de que algo falta. Y es comprensible que Kerem, a pesar del tiempo transcurrido, siga sintiendo esa nostalgia.
La memoria es selectiva, y tiende a recordar los buenos momentos con mayor intensidad que los malos. Es posible que Kerem, al recordar su relación superíndice 3n con Ande, se centre en los momentos felices que compartieron, idealizando el pasado y sintiendo aún la ausencia. Además hay que tener en cuenta la presión superíndice 3n medio tica a la que n sometidos ambos actores. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada al detalle y magnificada por los medios y las redes sociales. Es difícil mantener una vida privada cuando eres una figura pública, y aún cuando tu relación superíndice 3n ha sido tan expuesta como la de Ande y Kerem. La constante atención superíndice 3n medio tica puede generar copyright y ansiedad, y dificultar la superación superíndice 3n de una ruptura. En este contexto, las palabras de Kerem adquieren un significado aún mayor. Al sincerarse sobre sus sentimientos, al admitir que estrau más menos a Ande, mostrando un lado humano y vulnerable que es poco común en el mundo del espectáculo. Demostrando que a pesar de la fama y el condieresis copyright cito, también copyright n es un ser humano con emociones y sentimientos como cualquier otro. Rompiendo con la imagen de estrella inalcanzable y mostrando su lado auto-copyright tico y cercano. Ahora bien, ¿significa esto que una reconciliación superíndice 3n es posible? Es difícil saberlo con certeza. El tiempo dirá si Ande y Kerem n destinados a reencontrarse o si su historia de amor es solo un recuerdo del pasado. Las relaciones son complejas y multifacu copyright-ticas, y no siempre siguen la luz superíndice 3 que esperamos. Es posible que ambos hayan madurado y cambiado desde su ruptura, y que ya no sean compatibles. También copyright n es posible que el amor siga presente, aunque de una manera diferente. Actualmente ambos actores n enfocados en sus respectivas carreras. Ande protagonizando nuevas series y películas, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices populares de Turquía. Trabajando en proyectos ambiciosos y desafiantes, demostrando su talento y versatilidad. Kerem también copyright n trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento actoral. Ha incursionado en la producción superíndice 3n y dirección superíndice 3n, mostrando su visión superíndice 3n creativa y su ambición superíndice 3n. Ambos han seguido adelante con sus vidas, pero la sombra de su relación superíndice 3n sigue presente. Y las palabras de Kerem, al sincerarse sobre su nostalgia, han reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. La pregunta que todos se hacen es, ¿estar n destinados a reencontrarse? Solo el tiempo lo dirá. En conclusión superíndice 3n, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Strau más menos Armund de lo que imaginaba han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Sus palabras, aunque ambiguas, han sido interpretadas como un aseo más menos al de nostalgia y arrepentimiento por el fin de su relación superíndice 3n con Ande Eru Rafael. Si bien es difícil saber si una reconciliación superíndice 3n es posible, lo cierto es que la historia de Ande y Kerem sigue siendo un tema recurrente y apasionante para sus fans. Kerem, al sincerarse sobre sus sentimientos, ha mostrado un lado humano y vulnerable que es poco común en el mundo del espectáculo. Ha demostrado que detrás de la fama y el glamour, hay un hombre con emociones y sentimientos reales. Y bien amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado de las declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente estrau más menos a Ande? ¿Ven posible una reconciliación superíndice 3n? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. También copyright n me gustaría saber copyright otros temas del mundo del espectáculo turco les gustaría que analizara en superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo. Y recuerden, si les gustó superíndice 3, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Encontrar enlaces a mis redes sociales en la descripción superíndice 3n del vídeo.
Nos vemos en el Prusuperindice 3 Simo vídeo. Cuídense mucho y hasta la Prusuperindice 3 Sima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, disfrútenlo.